Buenas noches. Vamos a inclinar ahí nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias Señor por tu bendición, por permitirnos estar en esta tarde aquí en este lugar. Imploramos tu presencia, Señor. Al abrir tu palabra, que tú puedas ser el que nos hable a través de ella. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos madurez espiritual para tomar las mejores decisiones. Porque con cada decisión se compromete nuestra eternidad. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué gozo, cómo nos ha pasado el tiempo de rápido. Ya cuando llega el miércoles se acabó la semana. Miércoles de tarde se acabó la semana. Gracias, hermano. ¿Me dan permiso de tomarme un poquito de esta agua? Sí. Tengo como sed. Gracias por la paciencia. Cuando uno tiene sed, ay, gracias hermano, y no puede tomar una agüita, eso como que parece una tortura, ¿cierto que sí? Gracias, qué bendición el agua. Bueno, vamos a hablar sobre el zarandeo. A algunos no les gusta este tema del zarandeo, porque dicen que es un poco fuerte a veces. Y esta noche nosotros vamos a ver por lo menos 6 aspectos. Por lo menos 6 aspectos donde podemos tener evidencias que los hijos de Dios pueden ser zarandeados de la iglesia. Y de esos 6 aspectos vamos a tomar un tiempo para profundizar un poquitico en uno de ellos, Cuando la Biblia habla de zarandeo, se está refiriendo a un proceso espiritual que está teniendo lugar en la iglesia de Dios. Nosotros podríamos decir incluso que desde este momento ya el zarandeo está teniendo lugar en su iglesia, la iglesia del Señor, pero que poco a poco vendrá aumentando en intensidad hasta el cierre de la puerta de la gracia, hasta el fin del tiempo de la gracia. Cuando venga ese momento, y hay una palabra fuerte que yo no sé cómo estaba pensando, cómo cambiarla. Porque yo he leído mucho sobre esto del zarandeo y uno no sabe qué palabra poner allí. La más común, la palabra de las más comunes es suciedad. Pero a mí me parece que eso como un poco fuerte porque dice, es un momento donde la suciedad sale y se queda lo valioso, el grano puro. Y está representando a los infieles salen y quedan dentro de la iglesia aquellos que permanecieron fieles. Aquellos que se han dejado llevar por malas enseñanzas o por la tibieza espiritual salen y quedan aquellos que permanecerán firmes en la iglesia hasta el tiempo del fin. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿y cómo hace uno para dar a entender eso sin que suene tan duro? ¿Y saben por qué les hablo de esto? Porque hay 2 textos por lo menos con los que quiero comenzar. El primero de ellos está en el libro de Amós. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós. En el capítulo 9 y en el versículo 9. Amós, capítulo 9 y versículo 9. Miren lo que dice Amós 9:9, porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Qué interesante, porque cuando nosotros miramos aquí el zarandeo está dispuesto ¿para quién? ¿Para todo el mundo está dispuesto el zarandeo? No. Ahí dice claramente que está dispuesto es para la casa de Israel. Y cuando habla de la casa de Israel, ¿a quién está haciendo referencia? Al pueblo de Dios. Yo tengo para zarandear es a mi propio pueblo, a la casa de Israel, así como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y miren muy bien, porque es que cuando nosotros estamos poniendo la plataforma bíblica del zarandeo, espiritualmente aplicándola a la iglesia, nosotros tenemos que irnos a un principio y es
la figura que está utilizando Dios para dar a entender el asunto del zarandeo. Y recuerden lo que he venido yo explicándoles noche tras noche, y es que el Señor utiliza algunos asuntos que son fáciles de entender, algunos ejemplos claros de nuestro diario vivir, para después llevarlos a una aplicación espiritual de la iglesia. Aquí está tomando la criba, la zaranda. La zaranda sirve para un cajoncito con una malla especial para depositar dentro de la zaranda. Aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar en el campo, ¿qué se pone dentro de la zaranda? ¿Solamente los granos? Se pone todo lo que se recoge. Lo más grande se puede sacar, pero lo más pequeño es difícil a veces limpiarlo, entonces se pone allí. Y miren, aquí es donde le digo que a veces es difícil encontrar una palabra, porque si usted va y le pregunta a un agricultor y le dice, oye, ¿cuál es el propósito de zarandear el grano? ¿Y qué podría responder esta persona? El propósito de zarandear el grano es limpiarlo, que la suciedad sea apartada del grano. Allí sobre la zaranda va a quedar el grano puro y a través de la zaranda va a traspasar ¿qué? La suciedad, lo que nos sirve. Entonces, cuando nosotros llevamos esa figura al asunto de la iglesia, el Señor ha tomado esto no es mío. Esto no es de los teólogos, de los pastores, esto es algo bíblico. Es el mismo Señor el que está diciendo, voy a zarandear, voy a sacar el grano puro que está representando a los hijos fieles del Señor y voy a separar lo que nos sirve, lo impuro, la suciedad que está representando a los infieles. O sea, la suciedad sale, el grano queda, permanece, los infieles salen, los fieles siguen. Es un concepto simple que tenemos que guardar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tenemos que marcar ese concepto en nuestras Biblias para no ser engañados. Es decir, la suciedad sale y el grano puro permanece. Pero algunos han tratado de invertir esto, tratando de utilizar argumentos bíblicos por allí mal interpretados para decir, ¿saben qué dicen por ahí los que tuercen la palabra? Que es que a veces tenemos que irnos de la iglesia a armar otro rancho aparte. Y entonces lo que sale es lo puro y lo que se queda, lo sucio. ¿Eso es lo que dice la palabra? La palabra dice que lo que sale es la suciedad y lo que queda es el grano puro. Y hay otro argumento que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y vamos a abrir allí para leerlo juntos. Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 en adelante. Miren lo que dice Mateo 13, 24. Hablando Jesús, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el que sembró la cizaña en medio del trigo? El enemigo. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no. O sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer. Miren lo que dice el verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Noten aquí en otro aspecto que la cizaña se está comparando con la suciedad con la cizaña, que es separada del trigo, es arrancada en un momento indicado del proceso, y dice allí, recógenla, átenla y échenla al fuego. Y esto es un símbolo más de lo que es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios vendrá sobre todas las naciones. Y la manera en que vendrá el juicio de Dios sobre el pecado, sobre la suciedad, sobre todas las naciones, sobre aquellos que no decidan aceptar el camino y la manera en que Dios ha ideado para salvar a la humanidad, será a través de la extinción completa del pecado sobre la tierra, así como lo dice Malaquías, vendrá fuego y consumirá
todo el pecado que hay sobre la tierra, y no quedará ni raíz, ni qué, ni rama, será quemado como la estopa, lo dice allí. Y yo no sé si usted ha visto una estopa cuando se pone en el fuego, eso se consume como nada. Ahora hay una cita interesante de Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Miren lo que dice White, Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Hoy sí no traje los textos escritos. Es verdad que hay cizaña junto con el trigo, dice aquí. Es verdad que hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a reunir primero la cizaña en manojos para quemarla y de esa manera poner a salvo el trigo en el granero. Entonces, si nosotros vamos a una descripción interesante, podemos encontrar este aspecto dentro del argumento del tiempo del zarandeo. Ella lo dice claramente, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 379. Vi que ahora nos encontramos en el tiempo del zarandeo. Ahora, dice ella, nos encontramos en el tiempo del zarandeo. Entonces, ¿cuándo comienza esto del zarandeo? Vendrá un momento de zarandeo bien fuerte sobre el pueblo de Dios, pero el zarandeo ya se ha venido presentando en la iglesia. El comentario bíblico adventista en el tomo 4, página 1183 dice de la siguiente manera: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Y nosotros ya vimos esto del sellamiento una de las noches de esta semana, ¿sí recuerdan? Y ustedes recuerdan cuál es el sello de Dios, ¿cierto que sí? Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o de una marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, ya nada los va a mover de su fundamento. Tan pronto como sea sellado y preparado el pueblo para el zarandeo, entonces éste vendrá. Ciertamente ya ha comenzado, dice allí, los juicios de Dios están viniendo. Y cuando nosotros hablamos entonces de qué es lo que origina, cuáles son las causas del zarandeo, podríamos encontrar al menos 4 de ellas, y es aquí donde queremos profundizar en una. La primera de ellas, la primera de esas causas es por la verdad. Por esa disputa que hay por saber cuál es la verdad, y aquellos que están tratando de torcer la verdad, poco a poco ellos mismos se irán separando, se irán alejando de la iglesia. Una segunda causa será por persecución. La profecía nos habla que vendrán tiempos difíciles de persecución, que habrán decretos que se darán para perseguir a los hijos fieles del Señor, y uno de ellos es el decreto de ley por causa del sello de Dios, aquellos que sigan fieles en guardar el sábado, el día que el Señor ha separado. En los tiempos finales se decretará la persecución a través de leyes dominicales, y se decretará aún la muerte para aquellos que no quieran hacer caso a la religión mundial, a la unión de iglesias, a la predicación de un falso día de descanso, y serán perseguidos aún a riesgo de perder su vida. Y en ese momento difícil, muchos, por temor de pronto a perder su vida, se van a torcer y van a preferir salir de la iglesia. Serán zarandeados. Una tercera causa puede ser la del sufrimiento, que muchos tendrán que enfrentar por causa de los acontecimientos finales de la historia. Y algunos no estarán listos para resistir esos momentos difíciles. Algunos han considerado que las pruebas no se pueden resistir, pero a veces se olvidan lo que ha dicho el Señor, que no os dejará ser sometidos a una prueba mayor de la que no podamos, ¿qué? Resistir. Y que junto con la prueba nos dará también, ¿qué? La salida. Y también lo dice allá el apóstol, que el propósito de las pruebas, tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, dice allí, produce ¿qué? Paciencia. Y no termina el asunto ahí, dice, pero dejen a la paciencia tener su obra completa. El sufrimiento que a veces Dios permite en sus hijos tiene un propósito, y es producir paciencia. ¿Y usted sabe qué significa paciencia allí en el Nuevo Testamento? Paciencia viene de una palabra griega, hupomoné. Hupomoné. ¿Y saben qué significa hupomoné? Paciencia, valiente y firme perseverancia bajo la más dura adversidad.
Valiente y firme perseverancia bajo la más dura adversidad. Es decir, paciencia realmente no es sentarse uno a esperar a que lo atiendan allá en la EPS 2 y 3 horas. Paciencia es seguir firmes, seguir valientes, seguir perseverando aún bajo la más dura adversidad que se le pueda presentar a un hijo de Dios. Que nada le haga desviarse del camino, una vida inconmovible en la palabra, arraigado en Cristo, que es la roca eterna. Pero muchos no van a resistir la prueba, no van a resistir el sufrimiento y van a preferir irse de la iglesia con excusas. Serán zarandeados. Hay un cuarto aspecto y es el rechazo al testimonio del testigo verdadero. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 167. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, porque a ella se le mostró esto del zarandeo. Dice allí, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ella dice, ¿qué es esto del zarandeo? Y es el testimonio que se le exige al consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Es decir, que está hablando aquí de la última de las 7 iglesias. ¿Recuerda usted cuáles son esas 7 iglesias del Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ¿y cuál es la última? La Odisea. Y cada una de ellas corresponde a una época diferente de la historia de la iglesia cristiana a lo largo de todos los siglos, donde nosotros ya a través de estudios que hemos visto de la revelación del Apocalipsis hemos llegado a una conclusión, y es que en la época de la historia en la cual nosotros estamos viviendo como iglesia, hay una correspondencia con una de esas 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Con cuál de las 7 es que corresponde nuestra época, nuestra historia? Con la de la Odisea. Es decir, que el zarandeo, dice aquí la señora Joy claramente en Testimonios para la Iglesia, corresponde con el testimonio que se le exige al consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Y lo aclaramos un poquitico más aquí, página 90 de mismo Testimonios para la Iglesia, pero ahora tomo 4. El mensaje de la Odisea, óyenlo bien, el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. ¿Usted sabe cuál es el mensaje a la Odisea? Yo quiero que ahondemos un poquitico en esto. Sigue diciendo allí, la mayoría de ellos son tibios y no profesan la verdad. La mayoría de ellos son ¿qué? Son tibios. ¿Saben qué es lo curioso aquí? Está diciendo que el mensaje es para una iglesia de la Odisea que nosotros estamos representando. Y dice, ahí hay muchos tibios. La pregunta es, ¿dónde están los tibios? ¿Adentro o afuera? Están adentro. Están adentro. Algún día saldrán, serán zarandeados. Y uno se tiene que preguntar cuál es la condición espiritual de nosotros. Si estamos bien calientes espiritualmente, o estamos tibios o fríos. La mayoría de ellos son tibios, sigue diciendo página 90, tomo 4, Testimonios para la Iglesia, y solo profesan la verdad, solamente profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Y más abajo dice, el término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y en el fervor cristiano. ¿Saben que esto de la tibieza será una de las causas más grandes por las cuales muchos serán arrebatados de la iglesia, serán zarandeados de la iglesia? Va a ser una de las causas más grandes. Y hoy en día muchos están siendo zarandeados de la iglesia por la tibieza espiritual, representada en la iglesia de la Odisea. Para nosotros poder comprenderlo un poquitico más, tendríamos que hacer un pequeño estudio de esto de la iglesia de la Odisea, que está representada allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Vamos a ir por un momento a nuestras Biblias, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, para que hagamos un pequeñito repaso de lo que significa esto de la Odisea.
Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Laodicea desde el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio ¿para qué? Para que veas. La iglesia de Laodicea tomó su nombre de la ciudad en la cual estaba ubicada, una de las ciudades, de las 7 ciudades de la provincia romana de Asia, conocida como Laodicea. Y aquí tengo una descripción histórica bien interesante por su ubicación favorable, el sistema de carreteras romanas, porque era una provincia romana, llegó a ser uno de los centros comerciales y financieros más grandes del mundo antiguo, la ciudad de Laodicea. Y miren cómo el Señor va comparando el tema de la ciudad con la iglesia. La ciudad de Laodicea llegó a ser uno de los centros comerciales y religiosos más grandes del mundo antiguo. Es decir, ¿había dinero en Laodicea o no había dinero? Sí, había mucho comercio y donde hay comercio hay mucho dinero. Era enormemente rica. Y no solamente la ciudad de Laodicea, no hablamos todavía de la iglesia, la ciudad era enormemente rica, sino que también se enorgullecía de su riqueza. La mayor parte de la riqueza provenía de la industria de las telas y de las transacciones bancarias allá en el tiempo de la Odisea. ¿De dónde saqué yo estos datos? Pues de las enciclopedias históricas. Usted lo puede buscar en cualquier enciclopedia. Era ampliamente conocida por la fina cualidad de la lana negra, que era una lana suave, brillante, usada en diferentes clases de vestiduras. Y también con esa lana se hacían algunas alfombras muy finas que eran exportadas para todas las partes del mundo antiguo. Esta prosperidad hizo que la ciudad fuera un gran centro bancario donde se guardaban grandes cantidades de oro de todas las transacciones económicas que se hacían en ese lugar. Esa prosperidad hizo que aquella ciudad se convirtiera en un gran centro de comercio. Además, esta ciudad también era famosa porque había en ella una escuela de medicina que tenía gran reputación por todo el mundo antiguo, porque hacían tratamientos para la cura de enfermedades de los ojos mediante una especie de colirio que era hecho con un polvo frigio mezclado con aceite. Así que toda esa prosperidad, todo éxito comercial de aquella ciudad, todo éxito financiero e industrial llenaban de orgullo a los acaudalados ciudadanos de la Odisea, y era una característica que se empezó a ver permeada también en los miembros de la iglesia y después pasó a verse reflejada en la vida espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia. Era una iglesia orgullosa, la iglesia de la Odisea. Por eso el versículo 14 empieza a cobrar sentido. Escribe al ángel de la iglesia, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es la manera en que el Señor se revela delante de ellos. Y la descripción, la evaluación que hace el testigo fiel en el versículo 15 es: yo conozco tus obras. Saben, el Señor conoce muy bien a sus hijos. No hay manera en que nosotros podamos ocultar lo que realmente somos delante de Dios, de los ojos de Dios. ¿Habrá de alguna manera en que podamos engañar al Señor? No hay absolutamente una sola manera en que podamos engañar al Señor. Y el Señor, al referirse a la iglesia de la Odisea, le está diciendo: yo conozco tus obras. Yo sé muy bien qué es lo que haces. No eres frío ni eres caliente. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice la parte final del verso 15, porque el Señor dice: ojalá fueses frío o caliente. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué el Señor dice eso? Ojalá fueses frío. Lo que yo esperaría que dijera allí es: ojalá fueses caliente. ¿Cierto que sí? Ojalá fueses caliente y eso sería maravilloso. Pero saben, el Señor dice: ojalá fueses o frío
o caliente. Yo creo que lo de caliente lo podemos comprender claramente. Pero ¿te has preguntado tú alguna vez por qué el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente? ¿Por qué ojalá fueses frío? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? Es decir, entre las tres posiciones, la caliente, la tibia y la fría espiritualmente, el Señor la tibia no la quiere en ningún momento que nosotros seamos. El Señor preferiría que fuésemos o calientes, y si no somos calientes, que fuésemos como fríos espiritualmente. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Saben por qué el Señor a veces preferiría que si no somos calientes fuésemos fríos? Porque una persona que está caliente espiritualmente, qué bendición. ¿Quiénes quieren estar calientes espiritualmente? Qué bendición, todo. Esa debería ser nuestra condición espiritual. Si nosotros estamos calientitos espiritualmente, entonces vamos por buen camino. Hay que conservarnos de esa manera. Pero ¿qué pasa con el tibio? ¿Saben que la condición de tibieza espiritual, una persona que está tibia se está engañando a sí misma? Se cree algo que no está viviendo en su propia experiencia. Miren lo que dice el versículo 17. Tú dices, ¿qué dice el tibio espiritualmente de la Odisea? Ah, es que yo soy rico. Hablando ahora en término espiritual, yo soy rico espiritualmente, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. La otra vez leía yo un libro de un teólogo bautista, Carlos Haddon Spurgeon. ¿Ha escuchado usted hablar de Carlos Haddon Spurgeon? Uno de los más grandes predicadores del tiempo medieval. Hace algún tiempo atrás, Carlos Haddon Spurgeon, reconocido a nivel mundial, y él en uno de sus libros escribía, hablando de otro aspecto, no de este, haciendo una comparación, me parece que era de la mujer que quedó viuda y el profeta le mandó a llenar las vasijas de aceite para vender. Y él decía, ¿qué es lo que impide que las vasijas sean llenas qué es lo que impide que el aceite siga fluyendo para llenar las vasijas? ¿Qué es lo que impide? Porque el profeta le dijo, pida vasijas prestadas, no pocas, muchas, y llene las vasijas con el poquito de aceite que tiene allí en su vasijita. Y ella empezó a vaciar aceite y milagrosamente todas las vasijas que consiguió fueron llenas. Cuando la última vasija fue llena, dice ahí que el aceite ¿qué? Cesó, ya no salió más. El aceite que representa al Espíritu Santo. ¿Por qué el aceite no siguió fluyendo? Porque no había más vasija para llenar. ¿Qué es lo que impide que el aceite fluya en nuestras vidas? ¿Qué es lo que impide que el Espíritu siga llenando nuestras vidas? No es nuestra necesidad, no es lo que nos haga falta. ¿Saben? La Biblia dice bien claramente por allá, bienaventurados los pobres en espíritu. Y algunos han tratado de interpretar esto, los pobres en espíritu, con algunas personas que de repente no son muy activas y dicen, qué hombre, qué mujer pobre de espíritu, pero saben, no es eso. Los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. De ellos es el reino de los cielos. Son los que sienten necesidad espiritual. Los que se miran a sí mismos a través de la devoción personal cada mañana y dicen, Señor, ¿cuánto me hace falta? Eso no es orgullo, hermanos. Eso no es orgullo. Eso es humildad. Los que cada mañana se humillan delante de Dios. Cuando uno se compara con el ser humano, con el que tiene al lado, usted se compara con el que tiene al lado y lo mira y lo más posible es que usted diga, oiga, yo soy mejor. Este que tengo aquí al lado, con lo chismoso que es, eso anda poniéndole pelea a todo el mundo. Nomás viene el sábado de 11 a 12:30. De resto no viene. Y empieza uno a encontrarle los defectos al de enseguida. Porque es que a veces nos sentimos llenos.
Y Spurgeon dice, algunos somos las vasijas, algunos estamos tan llenos, estamos tan abastecidos, que estamos ya que nos derramamos. Una persona que se siente tan llena que ya no necesita nada, porque esa era la condición de la Odisea, ¿cierto que sí? Soy rico, verso 17. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora aplicando el texto a la iglesia, no se está refiriendo a la plata, al dinero, se está refiriendo ¿a qué? A la experiencia espiritual. Estoy tan bien espiritualmente, ya yo no necesito de nada. Esa persona está en una condición ¿de qué? ¿Está calientico? ¿Está frío? ¿Cuál es su condición espiritual? Tibieza. ¿Saben cuál es el problema del tibio? Que se cree cosas de sí mismo que no son. Y por eso dice, bienaventurados los pobres, porque una persona que se arrodilla delante del Señor, que analiza su vida, cuando uno no debemos compararnos con el vecino. ¿Con quién es que debemos compararnos? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro modelo? Jesús. Y saben que cuando usted va delante del Señor cada mañana y se compara con Dios, se compara con Cristo, usted empieza a mirar a Cristo y a comparar la vida de Cristo con la suya. ¿Qué pasa con nosotros? Uno que como que va sintiendo una vergüenza. Ay, 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 cuánto me falta. Y ahí es donde el Señor le muestra a uno la necesidad espiritual, la falencia. Y uno se doblega, se humilla delante del Señor y dice, Señor, me hace falta tanto. Ayúdame, lléname por favor. Y el aceite divino sigue llenando nuestras vidas a través del Espíritu Santo, hermanos. Por eso cuando uno se está llenando mucho, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer cuando se está llenando mucho de espiritualidad? ¿Ah? Vaciarse, muy bien. ¿Y cómo se vacía uno? Compartiendo, dando. ¿Saben? Cuando uno está tan lleno, ¿qué es lo que uno tiene que salir a hacer? Ir a compartir, ir a llenar otra vasija que esté vacía con lo que el Señor me ha dado a mí y vaciarme. Y entonces voy a sentir necesidad. Y cuando siento necesidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir a la fuente que puede saciarme y volverme a llenar. Y cuando vuelvo y me lleno, entonces voy y comparto otra vez y lleno otras vasijas vacías. Hijos de Dios en necesidad, personas que están esperando a escuchar la palabra, personas que están ansiosos de recibir la salvación y vaciar. Y cuando sienta mi agotamiento, cuando sienta mi debilidad, mi necesidad, vengo a la fuente para ser lleno nuevamente. Y este es un ejercicio que no se puede dejar de repetir en nuestras vidas. Que nos hará estar calientes en todo momento y no caer en una condición de tibieza espiritual. Pero mientras el tibio dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, termina diciendo el verso 17, ¿sabes qué es lo que realmente eres? Y a mí me parecen palabras fuertes. Eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, estás ciego, estás desnudo. ¿Cómo se siente uno si el Señor le dice eso? A los tibios espirituales el Señor les dice eso. ¿Saben cuál es el peligro de la tibieza, hermanos? Ya en la práctica. El peligro de la tibieza es que el que está tibio espiritualmente cree que está bien. Ah, no, yo estoy bien. Pero realmente no está bien. ¿Qué pasa con el frío? Por eso el Señor dice, mejor que fuese frío. ¿Qué pasa con el que está frío? El que está frío se siente que está bien con Dios. Sabe que no está bien. El que está frío dice, yo estoy mal. Yo sé que estoy caminando mal. Yo sé que soy un pecador. Yo sé que le he fallado a Dios. Y yo sé que algún día tengo que arrepentirme y regresar al camino. Eso piensa el frío, ¿cierto? El frío sabe cuál es su condición. Y por eso el frío en cualquier momento puede escuchar la predicación, cualquier día puede leer la escritura y puede ser conmovido. Algo puede pasar en su vida y eso que pasa en su vida le hace pensar, wow, tengo que volver. Y viene, regresa al Señor y pasa de la frialdad a estar caliente espiritualmente porque sabe cuál es su condición. Por eso el problema de la tibieza espiritual es que el tibio piensa que está bien. Y cuando uno piensa que está bien, uno no siente necesidad de nada.
Cuando uno piensa que está bien, ¿qué necesidad tengo si yo estoy bien? Y lo que dice el Señor, bien. Lo que estás es pero bien mal. Estás bien mal. Y por eso los tibios, a menos de que se pongan bien calenticos, serán zarandeados de la iglesia. Y dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ¿qué? A él. El Señor está dándonos a entender la importancia de reconocer nuestra verdadera condición espiritual. Hay una quinta causa del zarandejo. La cuarta era la tibieza espiritual. Yo creo que quedó entendido esto de la tibieza espiritual, ¿cierto? Hay una quinta y es las falsas teorías. Miren lo que dice las notas biográficas de Elena White, página 101. Se me mostró que todavía no se han abandonado las falsas teorías expuestas en lo pasado. Resurgirán en cuanto hallen circunstancias favorables. Falsas teorías que las personas quieren sembrar en nuestras mentes. Mucho cuidado con hay algunos que piensan que si la persona es sincera, no es que si la persona es sincera, aunque esté en el error de falsas teorías, no importa, lo importante es que esa persona sea ¿qué? Sincera. Y eso es un error bien grande. Mensajes Selectos, tomo 2 páginas 64. Miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2 páginas 64. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión. Pero la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa, óigalo bien, la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona. Es decir, una persona que por más sincera que sea, esté en un camino de falsedad religiosa o tratando de sembrar lo que no conviene en las mentes de otros, nunca, dice aquí, será salva. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero eso no lo convierte en un camino correcto, ni lo llevará al lugar donde debemos ir. Por eso nosotros tenemos que levantarnos abiertamente contra aquellos que vienen para sembrar falsas teorías. Y hay una sexta causa que es la última, y son los engaños satánicos para estos últimos días. Engaños que tienen que ver con los sortilegios, engaños sobrenaturales, los temas espirituales. El espiritismo es uno de los engaños para estos tiempos del fin. El hacer creer que se puede comunicar uno con los muertos, el hacer creer que podremos ir al futuro o ir al pasado para dialogar con aquellos con los que no están en nuestro medio. Los falsos milagros, el Señor puede hacer milagros hoy en día, sí, pero hay movimientos religiosos que fundamentan su predicación solamente en milagros. Y saben, son engaños satánicos. ¿Por qué? Porque no se puede hallar una completa seguridad en eso. Necesitamos hallar las seguridades en la palabra de Dios, solamente en Cristo Jesús. Por eso cuando nos ponemos a pensar quiénes son los que saldrán de la iglesia, quiénes son los que serán zarandeados, saben, toda clase de personas puede llegar a ser zarandeadas. Los más entendidos, las mayores lumbreras, hombres con muchos talentos, familias enteras. Hace poco tuve que ir a visitar una familia en un municipio del Valle, porque llegaron por ahí otros con falsas doctrinas. Saben, me dio tanta tristeza. Porque fue una familia completa, como 8 miembros son los miembros de esa familia. Y llegaron y les vendieron un cuento raro y ellos se lo creyeron y dijeron, estamos engañados en la iglesia, y se salieron. Y yo les mostraba de una y otra manera con la palabra de Dios, pero ellos se negaron. Dijeron, ya nosotros no vamos a cambiar este pensamiento por nada. Y yo salí de allá pensando, pobrecita esta familia, fue zarandeada por completo de la iglesia, grupos enteros. Todo eso es lo que el Señor llama la suciedad espiritual de la iglesia. Y en algún momento el Señor sacará la suciedad de su iglesia. Otra cita de Testimonios para los Ministros, página 112. Cuando viene el zarandejo por la introducción de falsas teorías,
¿Se está viendo esto de las falsas teorías hoy en la iglesia? El sábado había uno aquí repartiendo libros y diciendo cosas. Yo no sé cuántos recibieron libros. Eso es un veneno. Usted verá si lo quiere leer, pero si lo va a leer, prepárese. Prepárese primero en la palabra del Señor y en el espíritu de profecía. Porque si no, podría ser zarandeado. Si no está preparado. Y tenemos que estar firmes. Por eso como pueblo nosotros tenemos que levantarnos cuando suceden esas cosas y decir un momento. Aquí no nos venga con esos cuentos, no es bienvenido. Sus argumentos no son bienvenidos en este lugar. Y dice ella, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Y a mí me parece eso bien riesgoso. Así que, apreciados hermanos, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer entonces para cuidarnos de no ser zarandeados? Para que el Señor nos conserve dentro de su pueblo como el grano fino. Al fin de cuentas, el zarandeo tiene dos resultados por lo menos. El primero de esos resultados, y saben que cuando yo pienso en los dos resultados del zarandeo, yo digo, oye, nosotros ni siquiera deberíamos, si estamos bien firmes en la palabra de Dios, si estamos bien firmes en el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros ni siquiera deberíamos estar preocupados. ¿Saben cuándo deberíamos estar preocupados? Cuando no estamos por buen camino. Pero si vamos por buen camino, no deberíamos preocuparnos. ¿Saben por qué? Porque hay dos resultados del zarandeo. El primero de ellos será la purificación personal. La purificación personal. Porque el Señor quiere purificar realmente a su iglesia y sacar la suciedad. Y la segunda de ellas será la purificación de la iglesia. Y una cita más ya para terminar, y es la última que les voy a leer de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 97 y 98. Han surgido un grupo de gente corrompida, dice la señora White, que no puede vivir con el pueblo de Dios, que desprecian las amonestaciones, que no desean ser corregidos, han tenido tiempo de arrepentirse de sus pecados, pero han apreciado demasiado el yo para hacerlo morir. Todos tenemos razón para agradecer a Dios, porque se ha abierto un medio para salvar a la iglesia, porque la ira de Dios pudo haber descendido sobre nosotros si estos corrompidos simuladores hubieran permanecido en nuestro medio. Entonces, ¿cuáles serán las buenas nuevas de lo que es el zarandeo para la iglesia? Saben, hay muy buenas nuevas. La primera de ellas es buenas nuevas de seguridad, porque la profecía se está cumpliendo. Estamos en el tiempo del zarandeo, donde todo lo que tiene que ser sacudido debe ser sacudido de la iglesia. Por eso dice la Escritura, el que piense estar firme, mire más bien que no caiga, y lo que tenga que ser sacudido, que sea sacudido, para que el Señor conserve su iglesia pura. Y por eso, ojo con el pensamiento erróneo, torcido, de que hay que sacar de la iglesia lo bueno y dejar lo malo. Eso es lo que dicen los enemigos de la iglesia. Lo que se va de la iglesia es lo que nos sirve, y lo que se queda es lo que el Señor está reservando para el tiempo del fin. ¿Qué más buenas nuevas podemos tener? Las buenas nuevas de victoria. ¿Saben por qué? El conflicto de los siglos, página 584, dice: Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece fiel en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas. Y he ahí el secreto. Nosotros podemos ser débiles, pero cuando nos vamos con nuestra debilidad a los pies de Cristo, el Señor nos mantiene firmes. Y en tercer lugar, las buenas nuevas de esperanza. El Señor nos ha dado una recompensa para todos nosotros, y nos ha prometido que todos aquellos que resistan, que soporten por amor a la verdad, que a pesar de toda esta controversia, que consideren el precio pagado por ellos, que se mantengan firmes a pesar de los sufrimientos del presente, esos se mantendrán firmes, y el Señor al final de los tiempos les recompensará. Una última cita, y búsquenla en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 11.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. El Señor nos da una promesa ahí en Apocalipsis 3:11, porque el mismo Cristo Jesús está diciendo, aquí, yo vengo, ¿qué? Pronto. ¿Cree usted que Cristo vendrá pronto? Aquí yo vengo pronto, pero el Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué? Tome tu corona. Y miren qué interesante, ¿qué es lo que está diciendo ese texto? Y con este terminamos. Retén lo que tienes. ¿Qué significa eso? En el momento de nosotros entregar nuestra vida a Cristo, el Señor nos da una corona y la separa para nosotros allá en el reino de los cielos, una corona. Pero el hecho de que ya tengamos una corona en el cielo significa que nos tiene que llevar el Señor obligadamente al cielo. Cada día tenemos que retener esa profesión de fe. El Señor dice, retén lo que tienes, lo que has recibido, para que de pronto no seas zarandeado y otro venga y tome tu corona. Que el Señor nos ayude. ¿Quién tomará hoy la decisión de permanecer fiel a la Biblia? ¿Quién tomará la decisión hoy de permanecer fiel al espíritu de profecía? ¿Quién tomará hoy la decisión de mantenerse firme y fiel a esta iglesia remanente que el Señor ha separado? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús y los que se conservarán firmes hasta el fin de los siglos para ver a Cristo venir en gloria y ser arrebatados en las nubes e irnos con Él al reino de los cielos. ¿Te gustaría estar en ese grupo especial? Que el Señor te bendiga. Por eso dice el himno, levántate iglesia, despierta y cumple la misión. Es el momento de venir, es el momento de volver a Jehová. Vamos a cantar nuestro himno tema y vamos a hacerlo con mucho gozo. Y después de este himno tema tendremos que pedirle al Señor en oración que nos ayude a identificar cuál es nuestra situación espiritual. Si estamos tibios espiritualmente, es el momento de salir de la tibieza espiritual. Es el momento de levantarnos. Es el momento de decirle al Señor, queremos que nos lleves a la eternidad. Ayúdanos, oh Padre, no nos permitas caer. Queremos estar en el grupo que verá a Cristo cara a cara. Vamos a cantar con gozo. Abre nuestros ojos, queremos ver tu luz. Toma nuestros sueños, pero haz tu voluntad. Prepáranos para servir y poder así compartir el anhelo de eternidad junto a ti, Dios y Salvador. Venid y volvamos a Jehová, la luz de su gloria se verá. Despierta, iglesia, cumple la misión. Cada vez comenzar, buscar, obedecer y confiar. Maravilloso día ya vendrá, ya vendrá. Abre nuestros ojos, queremos ver tu luz. Toma nuestros sueños, pero haz tu voluntad. Prepáranos para servir y poder así compartir el anhelo de eternidad junto a ti, Dios y Salvador. Venid y volvamos a Jehová, la luz de su gloria se verá. Despierta, iglesia, cumple la misión. Cada vez comenzar, buscar, obedecer y confiar. Maravilloso día ya vendrá. Maravilloso día ya vendrá. Venid y volvamos a Jehová,
puedes ser y confiar. Maravilloso día ya vendrá. Maravilloso día ya vendrá. Venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. Tomen asiento por un momento. ¿Saben que hoy es una noche especial? Tenemos una ceremonia bautismal en esta noche. Y esto me llena de gozo. Antes de orar para regresar a casa, vamos a participar de este momento maravilloso. Bien, hermanos, vamos a participar de este privilegio. Delante de nosotros está Alcibiades Valencia. Alcibiades Valencia ha decidido esta noche entregar su vida al Señor. Así es de que vamos a tomar el voto bautismal, Alcibiades, para que sea la iglesia testiga de tu pertenencia a esta congregación y en apoyo a la decisión que has tomado de entregar tu vida al Señor. Levantando tu mano derecha en señal de aprobación al voto bautismal que vamos a manifestar. Alcibiades, ¿crees en la existencia de un solo Dios verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que constituyen una unidad coeterna? Amén. ¿Aceptas la palabra de Dios como el mensaje que Dios ha dejado para nuestra edificación espiritual y prometes todos los días dedicar tiempo al estudio de la palabra y enseñar a otros también para que también ellos tengan la esperanza que tú estás adquiriendo? Amén. ¿Aceptas que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y lo aceptas como el sacrificio que expía tus pecados y te da la salvación? Amén. Alcibiades, poniendo a disposición del Señor tus dones y talentos, prometes que tu vida será puesta en las manos del Señor y que conservarás tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, absteniéndote de todo aquello que daña y perjudica tu salud. Amén. Y prometes ser fiel a los 10 mandamientos, incluido entre ellos el 4.º mandamiento que nos ordena el Señor guardar el santo sábado. Muy bien, ustedes han notado la aceptación que Alcibiades ha hecho públicamente en su decisión de entregar su vida al Señor esta noche. Un miembro en regla que tenga su feligresía aquí en la iglesia central, que proponga que Alcibiades, su nombre pertenezca a la feligresía de la iglesia central de Medellín, levantando su mano derecha. Muy bien, hay varias propuestas. De igual manera, ¿quién apoya esta propuesta? Levantando su mano derecha, varias manos. Si usted conociera algún impedimento para que Alcibiades entregara su vida al Señor, ese es el momento para manifestarlo públicamente levantando su mano, si la conociera. Muy bien, no hay ningún impedimento. Entonces, ¿cuántos estamos de acuerdo en la decisión que Alcibiades ha tomado esta noche? Amén, te apoyamos y que su nombre estará en la feligresía de la Iglesia Central de Medellín. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Salvador, Santo, 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 eres nuestro Rey amado Jesús. A esta hora, Señor, ha llegado Alcibiades Valencia, con el gozo de encontrarse cada día contigo, con el gozo de sentir el perdón divino, con el gozo de sentirse salvo y amado por el Rey de Gloria que vino a morir en la cruz por él y por todos nosotros. Llénalo de tu amor, llénalo de esperanza,
Llénalo, oh Dios, y límpialo con el poder del Espíritu Santo. Y que su nombre en el libro de la vida permanezca allí, Señor. Y que cuando regreses en gloria y poder, Él y toda su familia, podamos todos, Señor, los redimidos, estar en la patria celestial. Que Él sea un instrumento para predicar tu palabra a otros que no la conocen. Tu palabra dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero Él ha venido conociendo de tu amor. Él le ayudará grandemente a otros a conocer el camino, a conocer al Dios de amor, de vida y de salvación. Así que, Señor, que el poder del Espíritu Santo esté sobre Él y pueda predicar a otros que Cristo vendrá pronto en las nubes de los cielos. Como ministro del Evangelio le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, ya fue bautizado. Le dan ustedes la bienvenida a nuestro hermano Alcibiades. Qué gozo. Esta ha sido una semana maravillosa, llena de bendiciones espirituales. Y saben, vamos a seguir bautizando a lo largo de esta semana. Hay algunos amigos nuestros que ya han tomado su decisión bautismal.